Hola, soy Clemente Riedemann, escritor chileno nacido en el sur de este país. Mi interés original por la literatura surge en mi hogar familiar. Mi padre y mi madre eran muy buenos lectores. Se entiende que en una época donde aún no había televisión y por lo tanto era la lectura junto con la radio los elementos claves en la formación del imaginario de las personas. Pero seguir el ejemplo de mis padres, a quienes les veía leyendo con frecuencia, me hizo a mí también de niño despertar el interés por develar ese misterio. ¿Cómo era posible que ellos permaneciesen una hora o dos tan quietos, entretenidos en ese artefacto misterioso que era originalmente el libro? Y por supuesto, cuando yo aprendí a leer, pude comprender el origen de ese misterio y comenzar a disfrutar de las maravillas y el placer de la lectura a lo largo de mi vida. Para un escritor es muy difícil poder determinar las 2, 3, 4 o 5 horas que pudiesen ser fundamentales o mayormente decisivas, sino que más bien es la sumatoria de fragmentos, ¿verdad?, de distintas literaturas, de distintos autores, hombres y mujeres, de distintos continentes, la que uno logra después o intenta, digamos, sintetizar y alimentar un lenguaje propio, el lenguaje surgido de la tribu de la que uno proviene, y en esa mezcla, en esa hibridez, es que podría quizás encontrarse el estilo personal, es decir, aquel modo de hablar y de escribir que le resulte más cómodo a la vida que hemos tenido y a las características de la personalidad que sustentamos en el presente. Un libro es un surtidor, semejante a los surtidores, ¿verdad?, que riegan los prados y las vegetaciones, y un expandidor de la conciencia y del imaginario, que es la potencia que tiene justamente el lenguaje, la capacidad que tiene la mente de asociar, de conectar lo que está escrito en el libro con la memoria, con la vida presente y también con los deseos. De modo que abrir el libro es casi un acto mágico donde se pone en acción todas esas capacidades que tiene el organismo y que probablemente con otras actividades de la vida, ¿verdad?, no se activan como sí consigue hacerlo el libro. Y por eso que es, a pesar de todos los avances tecnológicos digitales, sigo yo recomendando el libro, sobre todo para los lectores más jóvenes, como un elemento complementario formador de su imaginario, de su personalidad, de sus valores y de su sentido crítico para analizar, comprender e interpretar las distintas realidades. No puedo dejar de recomendar toda la bibliografía que por fortuna ya es cada vez más abundante sobre la cultura mapuche. Para nosotros en el sur, la cultura mapuche no es una historia, no es una memoria, no es un modo de relacionarse con el Estado, es vida cotidiana, es colaboración económica, comercial, artesanal, es intercambio lingüístico concreto. Es decir, la cultura mapuche para nosotros los sureños es parte de la formación de nuestro imaginario y es parte de nuestro modo de ser en este mundo. Yo lo recomiendo altamente. Como ciudadano de este país, no puedo dejar de recomendar toda la literatura referida a esta familia, a la familia Parra. Esta fue una de las más prolíficas en su relación con la cultura, en este caso con la cultura popular de nuestro país y también con la cultura híbrida entre lo popular y lo sofisticado, entre lo folclórico, ¿verdad?, y lo moderno, que está como síntesis en la obra tanto de Violeta, ¿verdad?, como de Nicador y también, ¿verdad?, de Roberto Parra, cuyas cuecas particularmente les recomiendo para las personas que están empezando a escribir
para que hereden de él el extraordinario sentido del humor que debe estar presente en toda obra literaria de la mejor calidad. También a mí me parece que es dable recomendar la lectura de los libros de cómics como un elemento motivador, sobre todo en los lectores más jóvenes, para que puedan después seguir y avanzar hacia lecturas más complejas. En particular recuerdo con mucho cariño a Asterix, porque al tiempo que me trasladaba anécdotas de la historia medieval, también me enseñó las primeras formas del humor, el humor negro a veces, y de la ironía, que enriquece tanto la comunicación social entre las personas. Por último, sobre todo como una comunicación con la gente de mi generación, los que nacimos en los años 50, y como un testimonio de la historia reciente de nuestro país, el país en el que hemos vivido, les recomiendo la lectura de mi libro Rhythm and Blues, donde recojo con la narrativa melancólica pero precisa, descriptiva de la forma musical blues. Cuento esta historia, la historia de los últimos 50 años de nuestro país, particularmente la memoria sobre los años de la dictadura, vista desde un joven chileno de 19, de 20 años. Cuento cómo viví esa experiencia, cómo logré atravesarla y lo que fue de mí después de asumir aquella historia como memoria, la que llevo puesta, por supuesto, todos los días en la forma del chileno que soy hoy día.